algunos de los casos. Estos militares, dicen los abogados y los familiares, fueron encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro, señalados de, escuche, participar, orquestar o conspirar en contra del gobierno nacional. La mayoría de ellos está aún a la espera de un juicio. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias con nuestra Key Guerrero allá en Atlanta y su reporte K. Key, te saludo, buenas noches allá en Atlanta. Profundicemos más, hay mucha información que ha llegado a nuestras manos y que por supuesto te has dedicado a contrastar y analizar. Y esto es muy importante para que entiendan o podamos acercarnos un poco más a las realidades que viven ellos, los militares y sus familias. Key, adelante. Así es, Fernando. En los últimos meses el equipo de conclusiones ha recibido decenas de denuncias sobre militares venezolanos que se encuentran recluidos en la cárcel militar Ramo Verde y también en la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar en Caracas, que se conoce como el DIGESIN. Estas personas, según las fuentes que hemos consultado, estarían siendo víctimas de torturas y también de tratos crueles. Estos militares, en su mayoría de alto rango, están siendo señalados por supuestamente conspirar para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, sus familiares y abogados dicen a CNN que hay casos de militares que nunca han hecho un pronunciamiento de tipo político y que por el contrario habrían sido detenidos por expresar sus inconformidades sobre, por ejemplo, la calidad de comida de las tropas de las Fuerzas Armadas, sobre la falta de insumos para el mantenimiento de armamento y vehículo militar y también por reportar corrupción interna. Aunque también dicen que hay casos de militares que abiertamente se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿cómo funciona todo este esquema? De acuerdo a 4 familias militares, 2 abogados y 4 militares venezolanos que decidieron salir del país tras ser presuntamente perseguidos por los órganos de seguridad del Estado, dicen a CNN que todo forma parte de un esquema de purga en las filas militares donde personal de alto nivel prepara listas sobre los uniformados que se quejan a lo interno de las Fuerzas Armadas. Luego esa lista es remitida al DIGESIN para que los inconformes, como les llaman, sean detenidos y posteriormente torturados. Para construir estos casos, dicen los abogados, utilizan a otros uniformados para que brinden el testimonio y dicen que a veces cargos muy fuertes como instigación, traición a la patria y estos tipos de actos contra el decoro militar están siendo sustentados en un solo testimonio o el testimonio de una sola persona, aunque CNN no puede confirmar esto de manera independiente y aunque hemos hecho llamadas al Ministerio de Defensa de Venezuela para obtener algún tipo de comentario sobre estas denuncias y también hemos enviado mensajes a los voceros de prensa del ministerio. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. El equipo de conclusiones también ha recibido evidencia fotográfica, como tú mencionabas, sobre alguno de estos casos. Las imágenes son fuertes y quiero advertir que las mismas pueden herir su sensibilidad. Repito, hablamos de imágenes que pueden herir su sensibilidad. Estas imágenes que van a ver en pantalla son de algunos militares recluidos en una cárcel militar en Venezuela. No daremos la ubicación ni el nombre de las víctimas por motivos de seguridad, pero las imágenes fueron tomadas por algunos custodios y obtenidas por CNN mediante abogados y familiares. Hemos verificado la identidad de las personas que aparecen en estas fotografías y también hemos revisado los expedientes que los abogados han presentado ante diferentes organismos internacionales denunciando específicamente estos casos. Además, los reclusos han explicado a CNN a través de sus abogados el tipo de tortura a la que supuestamente estarían siendo sometidos. Entre ellos dicen asfixia con bolsas plásticas, presión excesiva en las muñecas, cortes en la planta de los pies, que debo mencionarlo, dice a veces se hace con corta uñas, descargas eléctricas, polvo lacrimógeno en la cara, golpizas, restricciones para usar el baño a veces por varios días, comida podrida, aislamiento y maltrato psicológico, entre otros factores. Aunque el Ministerio de Defensa de Venezuela no responde nuestras llamadas, decenas de llamadas y mensajes, es importante recordar que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho a CNN en varias oportunidades que en Venezuela no existe la tortura y que si algún funcionario lo llega a hacer, él mismo es despedido, Fernando. Pues que es algo que no nos extraña, que lo hemos venido escuchando
particularmente tú y yo creo que desde hace, no te diría que meses, ya desde hace, pues al menos un par de años, ¿no? Sí. Años, lo hemos venido escuchando tú y yo. Creo que ahora ya con la participación de la CIDH la cosa ha cambiado un poco, en el sentido de que se le da mayor visibilidad a esto y una reflexión, ¿no? Del por qué a veces hay tanto silencio por parte de la Fuerza Armada y en las filas de las Fuerzas Armadas. Es importante conocer esta realidad, ¿no? Sí, es importante conocerlo, Fernando, y es importante también dejar en claro que mientras el mundo, mientras Venezuela está distraído entre la crisis humanitaria y la crisis política, la familia militar ha quedado, se puede decir, a un lado, y estas familias están pasando por muchas cosas, Fernando: persecución, el impacto que tiene que dejarles, ¿no?, ver las imágenes de sus familiares siendo torturados y, bueno, toda esta evidencia que ahora también tienen que reportar a través de conclusiones. Y por supuesto la historia dramática de las salidas de muchos de los familiares de militares del país para salvaguardar incluso la vida, en el caso de Caguaripano, como así ha sido reportado por sus propios familiares porque fueron amenazados. Okay. Muchas gracias, estamos muy al pendiente de cualquier otro desarrollo y continuamos con este programa especial. Como siempre, excelente investigación. Gracias, Key. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Key Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de este caso con una protagonista, precisamente. Tiene toda la data, ¿eh? Vamos con ella. Le doy la bienvenida a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA, el Centro de Estudios y Análisis para América Latina. Es CASLA por sus siglas en inglés. Tamara, un gusto saludarte. Mil gracias por atendernos y acompañarnos en este programa especial. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme en tu programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Nos acompaña Tamara Sujú desde España. Hay una diferencia importante horaria, por eso le agradezco con tanta insistencia. Tamara, la CIDH envía o publica, da a conocer este comunicado con sus preocupaciones por el recrudecimiento, dice, de condiciones de detención en el DIGECIN en Venezuela y urge al Estado a cumplir medidas cautelares. Para nosotros no es nada nuevo, para ti tampoco lo es, Tamara, pero se habla poco de esto y en el fondo podría traer una explicación mucho más amplia del por qué. Un simple llamado a apoyar a Guaidó no es suficiente. El trasfondo es brutal para los militares y sus familias, ¿no, Tamara? Así es, Fernando. Bueno, esta comunicación de la CIDH anoche, de ayer, perdón, para mí es de ayer, fue producto de una comunicación que le mandé en la mañana, donde le explicaba todo lo que estaba sucediendo a raíz pues, el intento de suicidio del mayor Abraham Suárez el día de ayer, ¿no? El día de ayer, no, de antier. Ellos, como CASLA Instituto tiene esa medida cautelar para todos los civiles y militares que están recluidos en el DGCIN de Boleíta, con esa prioridad que le di a lo que está sucediendo con este mayor, pues la CIDH respondió pronto porque conocen perfectamente la situación que está pasando. Estuvimos en las audiencias de Jamaica presentes defendiendo esas cautelares y diciendo que no se ha cumplido en lo absoluto lo que dice. Tú me preguntas sobre la importancia de esto. La importancia es que reitera, hace un llamado, una comisión de la Organización de Estados Americanos sobre la comisión de posibles torturas, de tratos crueles, inhumanos, y además publica el informe que se le dio, ¿no? Ellos están reiterando, haciendo un llamado al Estado de que cese la represión. En Venezuela nos están viendo, recibo mensajes de ellos después del programa muchas veces, y ellos son los que están preocupados. Ellos son los que no saben qué va a pasar, y a veces no es con ellos mismos, es con sus familias. Entonces, mi pregunta, o sea, los escenarios son, es un llamado inocente por falta de conocimiento de lo que puede ocurrir con ellos, es un llamado que finalmente no tiene un eco porque la situación es tal que nunca se atreverían por sus propias familias, o es un llamado irresponsable. Tamara, ¿cómo tomarlo? Porque esto que sabes tú, esto que sabemos nosotros, pues me imagino que lo deben saber también del lado de Guaidó, de Juan Guaidó. Por supuesto que deben de saberlo, y si no, pues habría que informarles más entonces, porque la Fuerza Armada no va a reaccionar nunca a ningún llamado cuando está siendo amenazada una madre, una hermana, una esposa, una hija. Y sin embargo, vemos que se reconoce por el trabajo que hace Tamara Sujú y muchos otros más,
La CIDH pide medidas cautelares. Esto ya está en la Corte Penal Internacional, pero no se habla de este tema. No es algo que se haya traído a la mesa con fines políticos, que se esté presentando tal cual es. Y todos los que están en Colombia, muchos de ellos son parte de esta misma historia. ¿Qué es lo que está pasando, Tamara? Se está dejando a un lado y se está olvidando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de los países involucrados en esto, como Estados Unidos, como el mismo Colombia? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de Guaidó? ¿Por qué, Tamara? Mira, yo lo que te puedo decir de mi parte y de lo que he podido conocer es que esa Fuerza Armada Nacional está ahí y está latente. Y está, como tú dices, preocupada por su familia, ¿no? Pero más preocupada todavía por el país. Y el llamado que se hace y que se tiene que hacer es simplemente al desconocimiento de órdenes en contra de los derechos humanos. O sea, cuando tú estás en el momento en que estamos hoy en día, el mensaje que se debe dar es a no cometer crímenes de lesa humanidad y contradecir órdenes que sean violatorias de derechos humanos. Y si esto se hace de forma conjunta, de forma masiva en los próximos días, porque Nicolás Maduro está dispuesto a inmolarse con todo y Fuerza Armada, a inmolarse en el sentido de que el que da las órdenes es él y toda su estructura represiva de mando, pero el que reprime y el que comete la violación son la tropa, ¿no? Entonces, lo importante y el mensaje que hay que darle a la Fuerza Armada es que no lo hagan, que no cometan violaciones y crímenes de lesa humanidad, porque quienes están acusados ya están acusados, Fernando. Quienes están señalados como criminales, porque ellos funcionan